Hoy vamos a tomar el tema el pensamiento de Reina Reyes. Y a mí me pareció que, si bien yo lo he trabajado como tema de concurso para maestros recién recibidos, y lo trabajamos también con los estudiantes de profesorado y de magisterio, me pareció que algunas cosas tenía que dejar claro y tener claro. Primero las definí para mí y después tener claro para ustedes y para este curso, que al ser un curso que para mí tiene el nivel de posgrado, por más que no haya un título oficial que se lo ponga, además con más valor porque está dentro del sindicato, que en muchos países como en México hay institutos de posgrado acotados al sindicato, me pareció que lo que yo tenía que plantearles a ustedes o compartir con ustedes, es una visión, un enfoque general de Reina Reyes y después una profundización en algunos aspectos de su pensamiento. Por eso vamos a hacer de esta manera un poco el planteo general del trabajo que yo les propongo es hoy hacer una visión globalizadora del pensamiento. De ninguna manera va a ser digamos, un resumen de las obras ni de los temas que ella maneja, sino una interpretación que es personal, también eso, y me gustaría que hubiera una instancia en la cual algunos de esos conceptos los pudiéramos trabajar hoy, porque me habían hablado de 2 horas, no sé si ustedes pueden trabajar 2 horas, trabajar por lo menos en un intento de rastreo en algunas de las obras que yo traje, y después, en el día de hoy, una síntesis en la cual podamos concluir ustedes y yo en un camino interpretativo del concepto de educación o de los fines de la educación para Reina Reyes. Y en el encuentro próximo me gustaría profundizar, ya dedicarnos a profundizar algunos aspectos que me parecen muy importantes para el momento, digamos, de la educación hoy y de política educativa hoy, que son el concepto de laicidad en Reina Reyes y lo que significó en el debate político cuando ella lo planteó en distintos momentos de la vida, aunque hoy lo vamos a tocar, ¿no?, en su concepción global. El rol del docente, qué pide para el maestro, qué pide para el docente, qué pensó, qué aportó, y lo otro es la postura frente al medio rural, que eso no está muy conocido, pero que para mí es una cosa que estoy empezando a ver en base a un artículo que me pidieron de la Federación. Buenas tardes. Me parece que tiene mucha vigencia, sobre todo con el desafío que tenemos ahora con el trabajo en zonas, para mí, mal llamadas de contexto crítico y sí llamadas de extrema pobreza, que nos puede servir un poco de camino o de iluminación en cuanto a líneas de acción, o por lo menos herramientas para crear líneas de acción. Otra cosa que yo quiero aclarar es que, como corresponde siempre a nivel de posgrado, es que ustedes se lleven una pequeña, digamos, citas de Reina Reyes, que no puede ser todo lo extenso que yo quiero dejarles a ustedes, pero sí me parece que de algunas obras yo tengo que dejarles algunos capítulos o algunas páginas. Entonces, en el próximo encuentro eso va a estar presentado. Desde la bibliografía, que en principio yo les quiero plantear la bibliografía que usé para preparar, no es para que la copien porque la van a tener incluso un poquito más completa, ¿no? Las obras que yo ahí ya agregué alguna más, como la Escuela Rural que el Uruguay necesita, conferencias que dio en el Ateneo y la Escuela Laica escrita en 1941,
para ubicar el contexto sociopolítico, me interesa, de todas maneras, las dos obras que están citadas aquí son dos obras claves porque las escribió al final de su vida como sistematizando y sintetizando su postura, ¿verdad? Cosa que nosotros hemos visto, yo he tratado de ver y lo encontré, conceptos sobre laicidad, por ejemplo, que ella desarrolla en esta obra, que está publicada en el 72, los desarrolla en una conferencia dada en 1957. Simplemente que acá lo vincula más al derecho a la educación. Bueno, y me interesa mucho Psicología y Reeducación del Adolescente, porque en esta obra ella pone conceptos muy modernos de salud mental. Cuando se escribió, se publica en 1989, pero lo escribe 30 años antes, cuando está de directora en el centro número 1 del INAME de la calle Yaguarón, un hogar femenino, y entonces plantea tempranamente una idea de salud mental vinculada a la idea de género y digamos, vinculado al medio y a las posibilidades socioeconómicas de la muchacha adolescente. Bueno, para trabajar el contexto político, se dan cuenta cómo la mirada de un autor va a depender de la bibliografía que usemos. También está integrada la formación que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero es algo ético en estos cursos dar la línea, digamos, que uno va a tomar para la presentación de, siempre soy un desastre en todo esto, bueno, para ubicar el contexto sociopolítico, usamos esa simple lectura que ustedes hacen en Magisterio como Casasus, Concertación y Alianzas en Educación, y Estilos Educativos de Germán Rama, de 1989. Conviene mucho también ver en el contexto sociopolítico cuáles son las concepciones pedagógicas del Uruguay democrático, y para eso usamos Bralich, Rodríguez de Artucio y otros, porque son muchos los autores, Alex Maxey, Rampini, y 2 décadas de la historia uruguaya, el testimonio de sus protagonistas. Bueno, y el análisis, nosotros acá presentamos una serie de bibliografía que yo la voy a citar en el desarrollo de la clase o de la charla, como ustedes quieran tomarlo. Creo que convendría por lo menos unos minutos tomar, digamos, Reina Reyes como persona, ¿verdad? Aunque no es el objetivo de la charla, de todas maneras lo tenemos que tomar. Y sobre todo los que la conocimos directamente, porque fue profesora nuestra, ¿verdad? Bueno, Reina Reyes es una autodidacta maestra de formación, concursa y gana la cátedra de pedagogía en el INS y luego la desarrolla en el Instituto Normal, en el Plan 55, ese plan que justamente va a introyectar la pedagogía nueva, las corrientes de pedagogía nueva o pedagogía activa, que tanto luchó Reina en la lucha por la concreción en los programas de esas líneas de acción. Es quizá una de las figuras más destacadas del siglo XX. Nosotros en este momento estamos este año recordando que hace 100 años de su nacimiento, y si ustedes se ubican, ¿no? Pensamos un poquito, si nació en 1903, hizo toda esa trayectoria de un Uruguay muy especial, y ya aprovecho a ubicarnos históricamente en un Uruguay que pasó por diferentes estilos de desarrollo, al decir de Casasus, digamos, al decir de Rama, o alianzas políticas que se realizaban
para orientar la educación desde las políticas educativas. Prácticamente Reina Reyes trabajó en un Uruguay de estilo de modernización social y de participación cultural. O sea, todo ese modelo democrático de educación que profundiza el modelo bareliano, en el cual se vincula tanto tres términos que son que aparecen permanentemente ligados desde el modelo bareliano en la educación uruguaya, que son democracia, libertad y desarrollo económico. El modelo bareliano planteaba acá educación. Vamos a ver cómo Reina Reyes, la educación para ella es sinónimo de libertad. Ya vamos adelantando algunos de los conceptos que vamos a manejar en la clase. Va a ser el eje de su pensamiento. Sin embargo, nosotros tenemos que nuestro país, después de la alianza fundacional del Estado Nacional, de la que habla Casasus, en las cuales la Iglesia, el Ejército, la clase de hacendados, los terratenientes y la clase política se alían no solamente para fundar la nación, sino para instrumentar el sistema único de educación que le va a dar unidad a la nación y que va a formar el ciudadano. Entonces ahí tenemos todo el modelo bareliano, que fundamentalmente lo que busca es la creación de una conciencia nacional y la formación de un ciudadano culto como el hombre de la Ilustración, consciente de sus derechos y de sus deberes. Y en el decir de Nahum, con esa visión Foucaultianista de las ciencias sociales, en definitiva, forma también el obrero, disciplinado, consciente para el nuevo orden económico-político, que es para el nuevo sistema económico, que es el capitalismo industrial, la base de los estados nacionales, ¿verdad? Cuando estábamos saliendo de la consolidación del Decreto Ley de Educación Común de 1877, esa tarea que continuó Jacobo Varela y que nadie lo nombra, a pesar que él trabajó 11 años, el hermano mayor de Varela, ¿verdad? Cuando a final de siglo se concreta la universidad positivista, con Vázquez Acevedo, entonces vemos que comienza el siglo, ya desde principio de siglo, consolidándose un estilo llamado de modernización social, en el cual hay un desarrollo, dice Casasus, hacia adelante, guiado por la idea de progreso, en el cual aparecen nuevas alianzas para consolidar la vida política y sobre todo para empujar la educación. Esa nueva alianza va a estar integrada por la clase política, por la clase industrial y sobre todo por las clases medias. En el Uruguay tenemos que recordar el modelo bayista. Ese modelo bayista que va a profundizar tremendamente el modelo bareliano. Va a concretar la universalidad. Todas las clases sociales van a acceder a la educación. Pero además, no solamente se va a hacer universal, sino que hay un elemento que va a ser fundamental, que es el proceso de laicización, con la existencia de escuelas públicas y privadas. En todos esos estilos, Reina Reyes nace, se desarrolla y participa enormemente, incluso en el estilo de congelación política y el estilo tecnocrático o de recursos humanos, que comienza lentamente desde la crisis del 60, que comienza en los países centrales, a partir de los 50, y se desarrolla, ustedes saben, a partir de la dictadura militar, con un vuelco muy grande de la educación,
ordenada no a formar el ciudadano, sino a formar el sujeto de la economía, al servicio de la economía. En el estilo tecnocrático o de recursos humanos, como se le llame, el objetivo central no es formar el ciudadano, sino formar, no es el sujeto político el objetivo, sino el sujeto de la economía, que va a ser el sujeto integrado al consumo. Entonces, en todo esto que en cierta medida ya nos permitió ubicar en el tiempo a Reina Reyes, nos explica un poquito la vida y el pensamiento de esta mujer, que además tiene el mérito de ser para nosotros un ejemplo como mujer en un magisterio que está, digamos, en su mayoría compuesta por mujeres, ¿no? Representó una mujer tremendamente activa, tremendamente transgresora. Ella habla de su matrimonio tradicional, de la ruptura de sus ataduras, y es cuando realmente empieza una labor autodidacta y de dedicación full time a las luchas populares, sobre todo en el campo de la educación. Va a participar de la lucha por la autonomía universitaria, por la educación laica, por una educación pública al servicio de todos, por una escuela rural que el Uruguay necesita, en un momento en que la escuela rural tenía solo 3 años, y donde se planteaba una escuela rural diferente a la urbana, y un gran empuje de la llamada pedagogía nueva, ¿no? Y evidentemente opera con una enorme responsabilidad de mujer, de uruguaya y de intelectual, porque como intelectual ella va a conocer las corrientes innovadoras que se mueven en el mundo, sobre todo en el mundo europeo, en todo ese siglo XX que presenció las guerras, que si nosotros vivimos este estilo de modernización social, no quiero trabajar ningún concepto más de historia, además en ese campo no es el mío, yo soy profesora de filosofía, nosotros sabemos que el crecimiento económico fue un crecimiento no en base a un proceso de desarrollo real, y eso mismo significó la caída y la crisis del modelo en la década de 60, lo que trajo una enorme crisis social, muy similar a la que vivimos ahora. El modelo estaba agotado, ¿verdad? Y que por eso mismo se acompañó toda esa movilización enorme, popular, en toda América Latina, y Reina Reyes participa en cierta medida de todos esos estilos. Fíjense la riqueza de experiencia de vida y la riqueza también de pensamiento. Ella va a integrar, y ya ahora estamos hablando de las fuentes de su pensamiento, ¿no? Las fuentes de sus pensamientos, entonces decimos, por un lado, va a ser las ideas del Uruguay democrático, ¿no? Y por otro lado, el modelo educativo bareliano, profundizado por el modelo ballista. Esa es una gran parte de su escenario, ¿no? Un escenario privilegiado, porque también implica mucha dureza, y ella la tenía, el otro día Arana decía acá que tenía, que era una figura imponente. No solamente era imponente porque era alta, grande, con un moño azul, los ojos azules, un moño siempre arreglado, me acordé porque a veces llevaba mucho un broche azul, sus uñas siempre nacaradas, muy elegante, entraba desde muy temprano a nuestras clases, que funcionábamos en el Liceo 34, pero siempre una cosa que siempre me llamó la atención, ella rompió también con un estilo de academia, porque incorporó el debate. Ella siempre, a nosotros éramos muy jóvenes, hacíamos magisterio saliendo del liceo, éramos casi adolescentes, nos recibíamos, y acá está Mónica y hay otras compañeras
de nuestra época, no somos tan viejas, ojo, nos recibíamos con apenas cumplidos los 19 años. Yo me acuerdo que todavía no los había cumplido, ¿no? Entonces, ella nos impactaba con el traer a la clase los hechos culturales, los hechos de la vida política, los debates, la crisis económica, el tema de los derechos del niño, el tema del consejo del niño, el tema del adolescente. Entonces, su clase era realmente una actitud filosófica, un preguntar, un buscar caminos, y evidentemente era un Uruguay que precisaba nuevas respuestas. Quizá por eso también tenga tanta vigencia no solamente su pensamiento, sino su acción. Yo diría, para terminar la presentación y ir ya más a su escenario, que lo bueno es que no nos dejó el ejemplo no de los intelectuales esos que nosotros vemos mucho en este estilo, en el estilo tecnocrático, que tienen un divorcio muy grande entre vida y práctica, ¿verdad? Bueno, su vida era un poco coherente con su acción. Quizá eso era lo que más nos servía como ejemplo, y siempre me quedó que además de todo lo que podamos saber o no podamos saber, porque es imposible saber todo, como maestros, como profesores, ¿no? Lo que importa es el poder ser referente, un punto de referencia para nuestros alumnos, y sobre todo desde el punto de vista ético. Y yo creo que eso es un poco lo que nos dejó esta mujer, una mujer además que no se anulaba como mujer, y que luchó mucho porque su actuación política fue muy temprana, su actuación en luchas políticas fue muy temprana, y ustedes saben que era un escenario en que la mujer quedaba en segundo plano. Ahora es más fácil actuar, no digo que tengamos ganado todo el terreno, pero es más fácil. Bueno, entonces, el primer escenario es este escenario de las diferentes alianzas, de los diferentes momentos políticos y económicos que arrojó el Uruguay durante el siglo XX. El segundo escenario sería para nosotros las ideas, los valores que acompañaron a ese Uruguay democrático, ¿verdad? Y que lo podemos sintetizar así: la búsqueda de la universalización y de la democratización de la educación, la conformación del ciudadano, que era el sujeto político de la democracia, sigue siendo, ¿no? Otro valor, la vinculación entre educación y crecimiento económico, el fomento del espíritu laico, el respeto por el alumno y el desarrollo de su pensamiento crítico o reflexivo, la defensa de la autonomía, el respeto por la libertad de enseñanza, la defensa de la libertad creativa del docente como condición básica de su profesionalidad. Estas ideas ya estaban esbozadas en el modelo bareliano, y el modelo democrático, ballista, en el campo de la educación las profundiza. Y quizá sea los contenidos que ella toma y los profundiza enormemente y los traslada a la docencia. Vamos a hablar un poquito de su pensamiento. Al final les voy a poner una transparencia más globalizadora. Podemos hablar en su pensamiento de varias dimensiones. La dimensión que yo encontré es triple, ¿verdad? En la base estaría la concepción de hombre, la concepción antropológica. En el segundo nivel sería, o en segundo momento, como consecuencia de la anterior, la concepción sociopolítica. Y por último, como consecuencia, la concepción pedagógica. Por supuesto que en ninguna obra va a aparecer estos tres momentos de las dimensiones de su pensamiento.
están permanentemente mezclados, entrelazados, como entretejidos, ahora que se usa tanto el término, hay términos que van de moda en el medio intelectual, y nosotros vamos a encontrar en Reina Reyes muchos términos que corresponden a la época. Bueno, pero si nosotros rastreamos en las obras, sobre todo en la obra ¿Para qué futuro educamos?, que es una obra teórica, lo mismo que el derecho a educar y el derecho a la educación, lo mismo la educación laica, escrita en 1941, vemos que aparecen tres dimensiones que están absolutamente dependientes una de otra. Ahora, de todas maneras, encontramos en su pensamiento elementos éticos, ideológicos, un profundo respeto por lo humano, por la dimensión humana, y una gran coherencia entre teoría y acción. Para mí estos elementos son los que integran, yo no diría su pensamiento, su filosofía, podríamos hablar, Henri Lefebvre habla de concepción del mundo, que es más amplio que concepción ideológica, porque implica todo un contenido ético, toda una postura política y toda una postura filosófica, no solo desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista de la práctica. Las fuentes de su pensamiento, ya dijimos una, así que la repasamos nomás. Son las ideas del Uruguay moderno, y los valores de ese modelo democrático, en la cual la mayor democratización de la educación es el objetivo, el extender la educación a todos los sectores sociales, pero además la gran convicción del aporte de la acción gremial hacia el empuje de la educación. Estas ideas son importantes porque eso forman parte de ese modelo democrático que Artucio lo plantea muy lindo, María Elia Rodríguez de Artucio, Rampini, Massey, ¿no? Y que Reina Reyes participa. Otra fuente de su pensamiento aparecen muy claros acá en la obra ¿Para qué futuro educamos? El rechazo a toda relación de dominación, de hombre sobre hombre y de países sobre países, concretamente de Estados Unidos sobre América Latina. Entonces fíjense, dice en el capítulo que yo se los recomiendo, Colonizadores y colonizados, dice, la existencia de países desarrollados y países subdesarrollados, así como de la de países colonizados y países colonizadores, es una indiscutida realidad, aunque sean distintos los grados de desarrollo y distintas las maneras de coloniaje. Ella plantea que hubo una doble colonización. Dice, en el transcurso de pocos años, nuestra dependencia de Norteamérica ha cambiado de modalidad, haciéndose cada vez más eficaz para los propósitos de quienes los colonizan. O sea, ella va a plantear que hubo una doble colonización. Primero la colonización de España, que significó un determinar las estructuras mentales y hasta las estructuras de la organización ambiental y política y económica. Pero dice, hay una segunda colonización, que es la colonización cultural. Entonces, ella habla de la enorme máquina de la colonización cultural que hace que nuestras personas... ¿Cómo?
Sí, 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 sí. Fíjense que plantea... Es una globalización, la globalización no es un hecho actual. Claro, pero de todas maneras el término globalización se vincula con un proyecto económico que es el neoliberalismo. Pero ella está escribiendo esta obra, ¿Para qué futuro educamos?, fue un concurso realizado en Marcha en 1969. Yo tendría que mostrarla que sacó el sindicato. Esta es mía, vieja, agotada. En el año 1969. En 1985 se reedita por Banda Oriental y ella le hace un prólogo muy lindo, ¿verdad? Dice: la sumisión crea una subcultura que reviste carácter de extensa e íntima tragedia para la liberación del hombre. En lo internacional se multiplicó el dominio del imperialismo para colonizar la cultura hispánica. La creatividad fue perseguida en todas sus formas y se cultivó la actitud pasiva del alumno. Bueno, después voy a retomar esto. O sea, que lo que quiero plantear ahora es que ella rechaza toda relación de dominación, incluso la dominación cultural, que dice que se introyecta en las mentalidades de nuestras personas, de nuestros alumnos, generando, y lo dice en este capítulo, en ¿Para qué futuro educamos?, generando la idea de naturalidad en la discriminación. Cualquier tipo de discriminación es natural, y también la diferenciación social, que existan pobres y que existan ricos. Por eso, en esta obra, ella hace una crítica enorme a los mass medias y los medios de comunicación. Bastaría pensar solamente en las telenovelas, que desde la década de 60 que se difundió la televisión, siguen planteando la joven pobre que se enamora en este momento del empresario rico. Antes era otra cosa. Es interesantísimo analizar esos elementos, pero ella dice que en definitiva no solamente ve como natural la discriminación y la adopción de formas de conducta que no son las propias, sino que además genera la idea de la total, a ver cómo lo explico, la total imposibilidad de romper el círculo. Es imposible independizarse. Es un riesgo que no vale la pena correr, porque es imposible. Y por otra parte, va logrando que los sujetos cada vez más sean menos reflexivos y sean más sumisos. Entonces, por eso ella está oponiéndose a todo tipo de dominación. Esa es una fuente importante de conocimiento. Y ustedes, si estudian los textos, porque después les van a hablar de la posibilidad de presentar un trabajo final sobre algunos autores, no sé cómo bien se va a orquestar, pero es bueno de repente, si llegaran en el remoto, idea de buscar, indagar, investigar en el pensamiento de Reina Reyes, van a ver cómo esto está difuso en todas sus obras, diluido en todas sus obras. Y por último, una de las fuentes de su pensamiento es la filosofía marxista. Yo les había dicho que ella, como intelectual, no le escapó a la responsabilidad de la intelectual, porque ahí está también nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidades como sujeto político, como profesionales, como maestros, ¿no? Pero a veces pensamos que somos solo prácticos, ¿no? Sin embargo, en el campo de la cultura, nuestro compromiso y responsabilidad es también con el campo de la cultura. Bueno, en cierta medida, nosotros cuando estamos trabajando en nuestras clases el pensamiento de Giroud y toda la pedagogía de la resistencia
y planteamos el profesional comprometido, el profesor como un intelectual comprometido, ¿no? También lo plantea Gramsci, el intelectual inorgánico, la responsabilidad es con el campo de la cultura, ¿no? A veces nos olvidamos de eso. Bueno, Reina Reyes, no, sin saber esto, porque todavía no estaba planteado, nunca lo olvidó, porque ella fue gran conocedora de las corrientes innovadoras de Europa. Y eso es un poco la tesis de este trabajo, que ella retoma el existencialismo, que era una corriente que nosotros leíamos en la década de 60, el existencialismo de izquierda como el existencialismo idealista o el existencialismo cristiano, la corriente personalista fundamentalmente con Fromm, Heinrich Fromm, el marxismo, los socialismos, y ella los retoma, pero no los copia. Conoce el pensamiento de Marcuse, que trabaja mucho el imperialismo cultural, Henry Marcuse, y conoce mucho el pensamiento de los críticos reproductivistas, de Althusser, de Bourdieu-Passeron, pero vamos a ver que lo conoce, toma elementos y se aparta en otros, ¿verdad? O sea, que en definitiva tiene la responsabilidad como intelectual de conocerlos, pero no los reproduce, los recrea desde nuestras realidades. Y ese es realmente su elemento tan creativo. Entonces, luego de haber visto un poquito los pilares fundamentales o las fuentes fundamentales de su pensamiento, vamos a agregar, antes de trabajar estas tres dimensiones, que hay un centro para mí en la obra que atraviesa, y no voy a hablar de tema transversal, pero atraviesa como un pilar de toda su obra, que es la idea de libertad. Entonces, esa idea de libertad es la que vamos a rastrear nosotros en estos encuentros, que son 2 nomás, por suerte para ustedes. La vamos a rastrear a través del análisis de algunas concepciones que en cierta medida yo las considero centrales en su pensamiento. En primer lugar, la naturaleza del Estado, porque Reina Reyes opta por la democracia como un sistema político que asegura la libertad en el hombre. Eso nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a descodificar. Analiza las relaciones Estado-educación, o sea, las políticas educativas, y la estructuración de esas políticas educativas para que aseguren el derecho a la educación para todos, porque para ella es el derecho central dentro de los derechos humanos, porque para ella vamos a ver que va a ser el desencadenante de todos los demás, del derecho a la vida, del derecho a la expresión, del derecho a la libertad de pensamiento. Entonces va a fundamentar otro punto, el derecho a la educación como único camino para construir la libertad en el hombre. Y vieron que yo hablo de construir la libertad. Después vamos a ver por qué. Va a reflexionar sobre la libertad de enseñanza, sus ventajas como principio de política educativa. Ya Antonio Grompone, trabaja la educación privada y la educación pública. Es el gran tema de la libertad de enseñanza. Pero ella va a problematizar este principio y va a ver las limitaciones que puede tener en el logro de la libertad de pensamiento. Y por último, plantea la laicidad como una filosofía de vida y como principio ético en la convivencia democrática basada en ¿qué? En la libertad y el respeto. Se dan cuenta cómo en cierta medida hay un círculo en su pensamiento, pero no un círculo cerrado. Vamos a ver cómo esa misma libertad es una construcción que tiene que hacer el hombre
porque él se construye y construye su libertad. Por eso también retoma el pensamiento de Dewey en aquello que hablaba de una espiral creciente y sin fin, y la concepción de dialéctica marxista, porque ese crecimiento sin fin tiene una base real. Bueno, vamos a empezar por la concepción de hombre, la concepción antropológica. Y vamos a ver un poquito cómo se desarrollan, ahora sí vamos a profundizar cada vez más, vamos profundizando en la obra, y si llegan a estar muy cansados, podríamos parar. No sé si después Jorge tiene previsto hacer un corte, si quieren hacer. Yo, si no, yo sigo, porque yo estoy acostumbrada, pero entiendo todo el día de trabajo. Bueno, vamos a ver algunas cosas que son importantes, ¿no? Como la idea del hombre, el papel de la educación en la construcción del hombre, la libertad y el papel de la educación en la construcción de la libertad. Vamos a apagar un poquito porque igual no lo precisamos permanentemente prendido. Quizá esta sea la base de su propuesta pedagógica y también política, la creación de un nuevo humanismo. Es un humanismo que tiene como base la libertad. Vamos a profundizar un poquito en esto. En primer lugar, la concepción de hombre de Reina Reyes significa el rechazo de un humanismo idealista, de aquel humanismo de la Ilustración, el hombre culto, abstracto, especulativo, que por ser culto ya de por sí era bueno, excelente, lo dijiste. El otro día fui con unos chiquilines, unos muchachos, estudiantes, a ver el Enriqueta Conti Riquet. Yo vi a Cántaro, pero fuimos al fondo, donde estaba el laboratorio de Enriqueta, que ella escribía. Los chicos creían que el laboratorio era un laboratorio de física o de química. No, era el laboratorio donde escribía y trabajaba con los niños con dificultad y escribía todo. Todo lo que interesante, ¿no? Entonces, ese laboratorio está esculpido en la pared arriba, seré culto y bueno, ¿no? Entonces me dice una chica, qué feo esa frase. Bueno, después la conversamos, ¿no? Es la idea de la Ilustración, la importancia de divulgar la educación, aquel modelo bareliano en nuestro país, la educación tradicional, que mediante la racionalidad se lograba esa conciencia abstracta de hombre, y de ahí se desprendían los valores. Por eso era tan necesaria la introyección de la cultura, ¿no? Aunque fuera de una manera bancaria, ¿no? Bueno, ella se opone y va a plantear el llamado humanismo real. Para comprender ese humanismo real, tenemos que tener en cuenta dos aspectos complementarios e inseparables de lo que ella llama naturaleza humana. Y es la llamada hombre concreto y hombre situado. O sea que la naturaleza humana para ella tiene estos dos aspectos, el hombre concreto y el hombre situado. ¿Qué es el hombre concreto? El hombre concreto es el que conocemos todos, ¿verdad? Hoy hablaríamos de hombre y mujer. Reina hablaba de hombre, porque en esa época no se hablaba de la diferenciación de sexo, ¿verdad? Pero el hombre concreto sería el hombre y la mujer con sus necesidades, con su vida cotidiana, con sus luchas, con sus ansiedades, sus necesidades biológicas, emotivas, afectivas. Ese es el hombre concreto. Pero también el hombre para Reina, además de ser un hombre concreto, y lo plantea en el derecho a educar y el derecho a la educación, es un hombre situado. Quiere decir que está condicionado por las relaciones económicas, políticas, culturales
y sociales, las que le tocó vivir. Eso tiene que ver con el momento político general como la clase social o el barrio o la familia en la cual le tocó nacer. En esta concepción antropológica encontramos muchos elementos del marxismo, en que el hombre se explica por la realidad socioeconómica. Pero también encontramos elementos de Freud, en la cual ustedes se acordarán cuando estudiaron psicoanálisis, cómo la estructura del aparato psíquico tiene un anclaje en nuestra realidad biológica y social, sin poder sacar ese entretejido de condicionantes, ¿verdad? Y el yo y el ello y el super yo se va a explicar, y no lo podemos sacar, ¿no? Por ese anclaje que le tocó al sujeto, que hace el sujeto desde que nace, en lo biológico, desde lo genético, como en lo ambiental. Pero también toma fundamentalmente ideas de Georges Bourdieu, que las retoma permanentemente en el primer capítulo del derecho a educar y el derecho a la educación, que yo traje acá una parte del pensamiento de Bourdieu que se trabaja mucho en el ciclo básico de derecho en ciencias políticas, desde hace años se reedita, porque Georges Bourdieu no tiene nada que ver con Bourdieu, es un teórico del derecho francés, integrante del Partido Comunista francés, que ustedes saben que es el gran opositor a la teoría positivista del derecho de Kelsen. Nuestro derecho es un derecho positivista que sigue la línea de Kelsen. Todo lo estudiamos, ¿se acuerdan? Si habremos tenido que memorizar. Bueno, es Georges Bourdieu. Nada que ver con Bourdieu. Eso es otra cosa. Después lo vamos a ver. También tiene elementos de Bourdieu. Y este concepto de hombre situado, fíjense si será tan igual Mire lo que dice Bourdieu. Una frase lo dice acá. Le voy a leer directamente de Bourdieu y después le voy a leer una frase que ella cita en su obra El derecho a educar y el derecho a la educación. El advenimiento del hombre situado, a diferencia de lo que ocurrió con el ciudadano, no ha sido preparado por ninguna doctrina. Se ha impuesto con la evidente brutalidad del hecho, como una consecuencia de las transformaciones sociales debido a la renovación de las técnicas de producción y al desarrollo de la empresa capitalista. El hombre situado es el hombre que está en un momento histórico determinado, ¿verdad? Y citando Bourdieu en la página 29, dice: este nuevo ser es el hombre concreto, no definido por su esencia o pertenencia a un tipo abstracto, sino por las particularidades que debe a la situación en que se encuentra ubicado, y por esta razón he propuesto llamar hombre situado. En él su existencia prima sobre la naturaleza humana. En definitiva, el hombre no se define por la esencia. ¿Se dan cuenta? Ni el idealismo, ni los positivismos habían hablado de un ser concreto. El hombre concreto no elimina la espiritualidad, sino que la espiritualidad es producto del momento que le tocó vivir, como también de ese hombre concreto en el cual él está unido. Pero hay otro aspecto en el hombre que ustedes lo deben haber leído en ¿Para qué futuro educamos?, que es que está desarrollado fundamentalmente en el capítulo de lo racional y lo irracional del hombre. Bueno, justamente acá sí vemos la herencia del pensamiento freudiano de Reina, ¿no? El hombre es razón, es intelecto, pero es afectividad.
Y en su obra ¿Para qué futuro educamos?, en la página 17 dice: la vida de hoy crea al hombre situaciones que reclaman la comprensión de la compleja red de variables internas y externas que pueden determinar su conducta al margen de la razón. Y esta comprensión no se alcanza por meros conocimientos, aunque estos sean necesarios. Yo creo que estoy hablando con educadores y educadoras, y creo que para nosotros no es nada nuevo que el sujeto es no solamente razón, y eso lo vemos en lo cotidiano, en nuestras clases, cualquiera sea el nivel en el cual trabajemos, ¿verdad? No solamente la razón forma al sujeto, hay elementos de su irracionalidad que están pesando, que van a pesar y que en definitiva van a permitir que se desarrolle esa originalidad que es cada persona, ¿verdad? Y que también son, digamos, los límites de nuestro trabajo, ¿no? Los límites y a veces los éxitos, pero también los límites. Bueno, por lo tanto, ella siempre va a defender una educación que vaya orientada hacia el ser integral. Y por eso lo vamos a ver en distintos momentos, que se va a pronunciar permanentemente por la pedagogía nueva, por la pedagogía activa, ella dice, que tiene más en cuenta al sujeto en su totalidad y que tiene en cuenta su sentir, sus intereses, su actividad, su libertad, y no aquella educación que va solo dirigida al intelecto.